que comenzaré a grabar. Comenzaré a buscar mi archivo de imágenes, donde va a estar. Realizamos bastantes capturas ese día y nos quedaron geniales. La verdad, tuvimos bastantes alternativas. Esta que edité fue una de las tantas que encontré, así que vamos a analizar de carrera alguna de ellas, ¿ok? Simplemente para comenzar a charlar de qué y recordar de cómo fue nuestro momento de producción. Bueno, así iniciamos también, iniciamos con ese mantel. Recuerden que mi mantel no es un mantel, es una división de mesa de comedor y no es ancho, así que me tocó hacerlo doble y por eso tiene esa línea en el medio y ese es lo que vamos a realizar hoy. Voy a quitar esa línea, voy a limpiar un poco alguna manchita, optimizar algo de brillos y sombras, es decir, y buscar un poco de enfoque, definición, todo eso. Esa va a ser como nuestra clase de hoy. Entonces, pero como se dan cuenta, desde ahí ya esta fotografía es bastante dramática, no le favorece a mis arándanos porque aparte de que los arándanos no son oscuros, tienen su partecita blanca como si tuvieran talco, pero en sí son oscuros y si empiezan a tener ausencia de luz, la sombra que ellos proyectan y la que ellos tienen, su espacio de penumbra, pues es más oscura cada vez y eso es muy dramático. Si yo quisiera transmitir eso, pues perfecto, pero yo creo que lo que yo quiero es transmitir que se vea lo mayor posible el arándano. Y bueno, aquí veo que me pasé al otro lado, de la subexposición a la sobreexposición. Me sobreexpuse demasiado, se quemó el mantel. Ya aquí, en esta parte donde está blanco y que ya empieza a ser hasta como amarillo destellado, esa parte no hay información, es cero, 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 cero información, totalmente cero. Entonces, cuando vemos blanco es más difícil recuperar información que de lo oscuro. Es mejor tenerla subexpuesta a sobreexpuesta, ¿ok? Vemos que esta, bueno, ha mejorado más, sin embargo, la sombra sigue estando muy pronunciada, hay una parte muy oscura, es una luz cálida, perdón, y aquí empezamos ya a utilizar la luz fría y empezamos a ver un poco la sombra. Miren que la sombra en un principio estaba un poco más tendida, ok, miren, aquí ya está más tendida, esta es cálida y un poco más tendida, un poco más abajo la luz en cuanto a la altura del... Hola Liz, ¿cómo estás? Liz Tardi, ¿cómo estás? Bienvenida. A la altura de los arándanos, un poquito más alto de la mesa, pero esta otra que está en temperatura fría, sí ya está un poco más arriba y vemos que se empieza a acentuar un poco más la sombra al producto, es decir, perdón, a la tacita, al pocillo. Empieza a acercarse hacia la base del pocillo y sigue siendo una sombra muy marcada, es decir, dura, ¿no es cierto? Se ve muy cruda la imagen, se ve muy brillante, se ve muy artificial. De hecho, el mantel tiene sus espacios, sus hilos como plateados, sus espacios plateaditos, y eso empieza a verse aquí, unos puntitos blancos, esos son los destellos de ese hilo plateado que tiene el mantelcito. Así que bueno, estas no las utilizaría porque sigue siendo una luz muy dura. Miren cómo pega aquí en el pocillo, en el mango del pocillo. Es una luz muy marcada. Y la idea es que no nos queden tan marcadas, es que apenas se insinúe esa luz, que sea muy amortiguada. Pero este es el ejercicio. Empecé a probar todo para que lo empecemos a observar y empecemos a analizar cuál le favorece. Estas sombras duras no favorecen, las vuelve muy dramáticas. Pantalla, perdóname. ¿Estás compartiendo pantalla? Es que yo solo te veo a ti. Discúlpame, buenas noches. Ay, perdóname. No estoy compartiendo. Muchas Eso, gracias. eso Sí, sí, eso es profe, lo lo que que estaba estaba también haciendo. tratando de decirle. Muchas Sí, gracias. Qué pena. Y yo por aquí pensando que ya íbamos avanzado. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Listo. Bueno, vamos ahora sí de nuevo a nuestras imágenes de acá. La primera, la que les decía, la que estábamos con temperatura cálida, una sombra dura, pero está a una altura más bajo de la anterior que estaba más acercada la sombra al producto. Si ustedes la observan, la sombra tiene un degradé
no tan marcado como la otra que es más dura, pero sigue siendo dura. Es decir, miren el dramatismo de esos arándanos. La verdad no favorecen, como les decía, no es tan agradable. Si fuera cinematográficamente hablando, si vamos a contar una historia a través de cine, tal vez la escena del cine, si es dramática, iría este tipo de iluminación. Pero nosotros queremos transmitir algo muy fresco, como si fuéramos a desayunar arándanos con yogur y cereales. Y entonces, ¿a qué hora desayunamos? Pues en horas de la mañana. En cambio, aquí me está dando unas horas de la noche, es decir, yo aquí interpreto que están con luz artificial y están en la noche. Y esa no es la idea, no me favorece. Y es una luz cálida que tampoco me favorece. Les recuerdo que la línea que está en el medio del mantel, como les decía, mi mantel no es un mantel, es una división de comedor y me tocó doblarlo y tenerlo uno sobre el otro, pero el ejercicio de hoy es ese. Voy a borrar esa línea para que observemos si de pronto ustedes tienen esa dificultad de algunos parches, algunos espacios, porque estos espacios de acá arriba me van a quedar negros y tenemos que también rellenarlos. Todo lo que nos queda oscuro lo vamos a rellenar y que nos quede, como miramos en la imagen, un mantel completo liso. Perfecto. Entonces, esta es la parte de la fotografía subexpuesta, está oscura, dramática, y como les decía, esta otra de acá, todo lo contrario, me sobreexpuse y me pasé de luces, veámosla, que está, como les decía, hicimos bastantes capturas y eso fue también buena práctica porque así podemos entender de qué se trata este ejercicio de la luz, porque es que la luz hace todo, ¿saben? Uno cree que es la calidad de la cámara y no, uno teniendo conocimiento de la luz puede manejar muy bien y transmitir muy bien un mensaje a través de una fotografía de celular. Entonces, miren, este está sobreexpuesta. El mantel se une con el mango del pocillo, del recipiente. Cuando veamos ese tipo de fenómenos, lo vamos a llamar que se sobreexpuso y se quemó. Y cuando veamos eso, eso significa que en esta parte blanca no hay información. Lo que les decía, aquí hay cero información y no la podemos recuperar en revelado digital bajando las altas luces. Recuerden que nosotros bajamos altas luces y blancos y recuperamos información. Pero en este caso, por más de que bajemos altas luces y blancos, ya no hay información. Entonces, no me sirve esta exposición. Seguimos viendo la sombra muy marcada, oscura, no tengo rebote, por eso es totalmente negra y acentuada. Esta exposición es un poco más ya, más razonable entre la subexposición y la sobreexposición, pero sigue siendo cálida y sigue siendo una sombra muy marcada y dura. La siguiente es la que estábamos viendo al principio, cuando ya comencé la conexión, que es la temperatura fría, y lo que les decía, la sombra sigue siendo dura y la luz es muy dura. Miren el mango, la luz que queda aquí en el manguito, esa línea brillante que queda, ella me expone la calidad de luz que yo tengo ahí. Ella me la está mostrando, es una luz muy, muy dura, totalmente una raya me la muestra, no hay una sombrilla, no hay un cuadro. Aquí debería de haber un cuadro, un rectángulo, una redondez que me expresa que es una ventana más grande. Recuerden que la ventana la fabricamos con papel de seda, papel calco o una bolsa plástica blanca. Bueno, así podemos hacer translucidez de las ventanas. Y la ventana entre más grande sea, es decir, nuestro marquito entre más grande sea, pues va a ser la sombra mucho más suave, ¿ok? No es la intensidad de luz, es el tamaño de la ventana que nosotros tengamos. Sigue siendo dura, aquí estoy probando exposiciones, estoy ya subiendo la exposición, esta está subexpuesta. Mira, aquí están, estoy buscando, sigo. Aquí ya puse una sombrilla, miren la sombra ha cambiado un poco, ya no es tan dura, pero no hay rebote. Voy a subir otra vez la exposición, subí exposición, la sombra ya no está tan dura y parece ser que ya tengo un relleno porque la parte oscura que estaba acá al lado ya se empezó a perder un poco. Y estas fotografías que están aquí ya serían como unas opciones de exposición. Esta está sobreexpuesta, se quemó nuevamente, miren esta parte de acá abajo, ya no hay información, ¿ok? Entonces, tener en cuenta todo eso. Este es el momento del revelado, observar la imagen, seleccionar lo que me sirve, lo que no me sirve, la acerco,
Veo que sí hay un buen detalle de esta parte. Me gusta bastante. Esta quedó, de hecho, más definida en cuanto a exposición. Está bien expuesta. Me parece que está muy bien. Voy a seguir viendo las otras porque veo que aquí llegué. Miren, hice bastantes porque creo que jugué con el movimiento de los arándanos. Me gusta cómo están, pero creo que acá adelante, estas últimas ya tienen otro movimiento de arándanos. Exacto, perfecto. Sí, aquí hay otro movimiento de arándanos. Pero voy a seleccionar, de hecho, otra fotografía de la que edité para la divulgación de la clase de hoy. Entonces la seleccionaré, creo que la que estábamos viendo, que es esta de aquí, si no estoy mal. Veámosla. Entonces admitimos a nuestra compañera. Sí, esta es. Perfecto. La veo bien expuesta y miren que me funcionó muy bien el truco de las uvas. Si no hubiera puesto esas uvas ahí, no hubiera salido esos arándanos ni por el berraco porque solo tenía una bandejita muy pequeñita y no hubiera completado para nada estos arándanos ahí dentro de la bandejita. Ya voy a ver aquí, estoy seleccionando, ya voy a seleccionarla. Entre esta y la anterior, ¿y en qué me baso para tomar esta decisión de la selección? Primero, observo si tiene el rebote de sombra, el relleno de sombra, perdón. Esta está rellena la sombra, ajá, es decir, la sombra proyectada por el pocillo. Recuerden, el pocillo proyectaba una sombra. Voy a mostrarla por acá. Voy a verla si por aquí está, aquí. Esta sombra proyectada que está muy marcada aquí, la vemos que en estas fotografías de acá ya no está tan marcada, que está ya un poco más oculta por ese relleno en el flex. Recuerden que estamos utilizando un flex, pero voy a utilizarla esta precisamente porque tengo esta parte de acá abajo que se empieza a caer el mantel en la mesa para rellenarlo también, para verlo cómo lo rellenamos, y estas partes oscuras de acá arriba. Así que abriré esta fotografía, doble clic, y comenzaremos a observarla. Voy a admitir a nuestra compañera Juliana que está entrando. Dejaré de compartir un momento para darles acá el acceso. Me está compartiendo, profe. Ah, qué pena. Es decir, apenas lo vengo a leer el chat. Era porque estaba en ese momento con la pantalla tapándome el chat todavía. Listo, perfecto. Entonces ahora sí compartamos la pantalla nuevamente. Y doble clic aquí, abrámoslo, él me lo va a abrir directamente. Recuerden que esto lo podemos editar desde Lightroom en nuestra aplicación de la app del celular. Es decir, no es necesario que tengamos el computador. Esta es una aplicación, este revelado que empiezo a hacer en este primer paso, recuerden, que es sacarla del formato RAW. Y cuando viene en formato RAW, pues no lo puedo observar, no lo puedo compartir en un WhatsApp porque no lo pueden ver. Recuerden que el formato RAW no es para visibilizar la imagen, sino para editar la imagen. Entonces, en este momento estoy sacándola desencriptando esa información para que después la pueda compartir en JPG. Entonces, aquí él me va a abrir la extensión formato RAW, pero si ustedes toman fotografía en RAW y no tienen esta extensión, tranquilamente en Lightroom encuentran estas mismas herramientas. De hecho, en el JPG también lo pueden trabajar con Lightroom, con las mismas herramientas que yo voy a trabajar aquí. ¿Cuáles herramientas? Los básicos. ¿Cuáles son los básicos? Exposición, contraste, iluminación, sombras, blancos, negros, claridad, intensidad y saturación. Algunos traen más, pero esos son los básicos como tal. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Quitar un poquito de sombras, porque aunque ya vemos que hemos rellenado esas sombras con un flex, creo que quitando las sombras le puedo dar más vida a esos arándanos. Perfecto, miren, entre más lo exponga hacia mano derecha, empiezo a rescatar bastante información. Entonces, ahí está muy bien, perfecto, lo dejaré ahí. ¿Se me subió un poco la iluminación? Sí, porque casi que se llega a sobreexponer, entonces bajemos iluminaciones y bajemos blancos también un poco, es decir, las tendemos hacia mano izquierda. Y la exposición, ahora sí, ya subimos un poco de exposición porque vemos que se bajó un poco la exposición. Subimos una gotita la exposición. Ya se nos acercan las clases presenciales y van a ser los viernes rotativos. Vamos a tener un viernes nosotros, otro viernes otro grupo, y así podemos hacer estos ejercicios ya en el salón de alcaldes y podremos ver estos fenómenos y estos efectos con nuestras cámaras, y si no nos sale,
profe, ¿qué pasó aquí? Y probaremos con el celular, con una y X cámara y nos va a quedar súper bien. Así aprenderemos con nuestras herramientas y no solo observar con las que yo tengo, sino con las que ustedes tienen. Perfecto, subiré una gotita más y tal vez ahí nomás. Un poco de contraste sí, porque el contraste me da un poco de peso y volumen. Si subo bastante el volumen, el contraste se vuelven los negros más negros y los blancos bastante blancos, casi que se llegan hasta allá. Entonces, solo es una gotita de contraste, porque quiero un poco que se acentúen esos negros. Muy bien, creo que los blancos están que se estallan, están que se revientan esas iluminaciones, así que las bajaré una gotita. Siento que hay un poco de verde en ese mantel, un poquito de verde. Es decir, este matiz lo tiene un poco más tendido al verde, yo lo puedo tender un poquito más al magenta, hacia acá una gota nada más. Una gota, porque esto es casi imperceptible, pero nuestro preconsciente o nuestro inconsciente sí logra percibir estas pequeñas alteraciones, que desde aquí a acá. Por ejemplo, estas de aquí a acá sí las notamos. De aquí a acá es más notorio. Pero si yo hago este movimiento de aquí a aquí, no notamos nada. Y de aquí a aquí, no notamos nada. Así que esos cambios, esos pequeños cambios, son los que nosotros tenemos que tomar las decisiones. No exagerarnos en temperaturas ni matices, porque el matiz puede llegar a uno a engañarnos, porque como algunos monitores están calibrados de diferente manera y nuestros celulares y nuestras pantallas calibradas de diferente manera, y nos basamos, tenemos que después sacarla y ver si nos pasamos de verdes o nos pasamos de magentas. Bueno, tenemos que tener en cuenta eso. Aquí voy a poner un poquito más hacia acá porque está muy verde. Perfecto, voy a acercarme un poco a mirar el detalle en la pantalla porque es muy pequeña mi pantallita. Perfecto. Ya creo que ya ahí está perfecta para sacarla, un poco menos de sombra tal vez. Muy bien, y abrir imagen. Ya aquí ya la saqué del filtro Camera Raw para llevarla a Photoshop. Ahora sí, en Photoshop lo que voy a hacer es seleccionar lo que quiero seleccionar como tal, el cuadro, es decir, la pieza que quiero que me quede ya para mostrar en fotografía. Eso es como primera medida, es decir, reencuadrar, seleccionar el encuadre que necesito mostrar. De esa manera yo tendré una muy buena selección de, ya de elementos que me quedan para trabajar, porque si empiezo a trabajar sobre la imagen completa, tal vez me engañe los elementos que están alrededor, son distractores. Entonces vamos a librarnos de los elementos distractores primera. Entonces, ¿cuáles son los elementos distractores? Esto que está acá atrás, esto que está acá arriba. Entonces, ¿cuáles son los elementos a fotografiar? Primero voy a recortar. Recuerden que para recortar está esta herramienta que está acá abajo, la tercera de arriba abajo cuando lo tenemos desplegado. O si no lo tenemos desplegado está 1, 2, 3, 4, 5. La quinta herramienta de arriba hacia abajo, este que parece un rombito, es el de recorte. Y con la tecla Shift presionado, esto sí hay que tenerlo en cuenta también para conservar los formatos, si no queremos cambiar el formato. El formato se lo conserva siempre con la tecla Shift y vamos a la diagonal, solo a la diagonal. En este caso yo no estoy alterando el formato de la fotografía, es así como viene, no lo he cambiado. Aquí simplemente estoy reencuadrando, ubicando qué es lo que quiero que salga en mi imagen. Por ejemplo, esto es lo que quiero que salga en mi imagen. Ahí en división de tercios, perfecto. O acá abajo, que tenga bastante tensión en un filo. Ya es mi decisión. Por ejemplo, si va para alguna publicidad, ya que arriba va a haber bastante información, hasta de pronto un código de barras, yo la dejo más abajo para que me dé chance en este espacio a generar texto, información. Pero si no va a ir a información, yo lo mando a división de tercios, recuerden. ¿Y qué mando a la división de tercios? El eje del óvalo, porque recuerden que este pocillo tiene un óvalo aquí. El óvalo tiene un eje. En la mitad del eje pongo la división de tercios. Ahí ya tengo justo una simetría en ese pocillo de división de tercios. Perfecto. Y ahora sí, mi decisión, arriba de la división de tercios o abajo de la división de tercios. Recuerden que si la ponemos arriba, se vuelve un poco más liviana. El pocillo es más liviano. ¿Por qué? Precisamente porque no está cerca al piso. Pero si lo acentuamos más hacia abajo, es más pesado.
dependiendo de lo que yo quiera expresar. En mi caso, yo lo voy a dejar un poco más hacia abajo, es decir, mire, por ahí está bien. Que el pocillo quede un poquito más hacia abajo, la base que hacia arriba. Muy bien. Lo recortaré ahí, es decir, le daré Enter. Muy bien, y ahí de directo, sin necesidad de copia, porque no dupliqué la imagen. Ahora sí, la voy a duplicar. Control J o Command J, porque es ustedes Control J, ¿ok? Y vamos también de una vez, antes de seguir avanzando, el hábito de guardar como o guardar el archivo, y él me va a decir en qué formato lo quiero guardar. Lo voy a guardar en formato Photoshop. ¿Por qué? Porque de pronto si se me va la luz, si por X o Y razón, no sé, se me presenta alguna actividad y necesito salir y después necesito continuar, pues guardamos el archivo aquí en Photoshop. Eso sí, recuerden en dónde la guardan, en qué carpeta la guardan, hacia dónde la dirigen. Esto es clave porque a veces se nos pasa y hemos guardado una cantidad de archivos de Photoshop, pero regados por todas partes. Entonces, tener en cuenta eso. Ya una vez que la tengamos guardada, continuamos nuestro proceso. ¿Qué voy a hacer enseguida? Bueno, voy a quitar, vamos a acercarnos como está aquí. Esas uvas me ayudaron bastante, bastante. Estas líneas de aquí son las que voy a tapar. Este mantelcito, ¿ok? Este mantel lo voy a tapar. Estas líneas que están acá, estas manchas oscuras de los bordes, este mantel que empieza a caerse acá en este borde, que no quiero que empiece a caer aquí, no quiero que se vaya esta vista así, que se riega, sino que quiero que siga, no, pues ni siquiera que se vea la línea, ahí no tiene que haber línea, eso tengo que quitarlo. Entonces me acerco y voy a hacer esto bastante con calma para que ustedes observen este paso de esta herramienta, porque esta herramienta no la hemos usado, así que va a ser como nuestro primer contacto con ella. Es la herramienta de pluma. Esta herramienta de pluma es esta que está aquí, precisamente esta que tiene esta plumita. La voy a dejar ahí arriba del cursor para que ustedes miren que observen que él muestra que dice herramienta de pluma. Y de hecho es la tecla P. Si ustedes están en alguna otra parte y machucan la tecla P, él llega directamente a la pluma, ¿ok? De hecho, ustedes si ponen el cursor encima de cada herramienta, les va a decir qué letra es para llegar rápidamente. Entonces, pluma P, recorte es C, herramienta de mover es B corta, pincel es B, y así, bueno, es una forma más rápida para llegar. Entonces, P, pluma. ¿Y qué voy a hacer con pluma? Me voy a acercar aquí a este detalle y precisamente donde está uniéndose el mantel con el pocillo, aquí en la división. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el tampón de clonar o el parche que voy a hacer para borrar esta línea del mantel no se observe. No quiero que se me observe, no se me pase, porque en algunas ocasiones si uno no hace esta separación, se va a pasar hacia el pocillo. Así que me voy a acercar de hecho un poco más para ver este detalle aquí. Voy a comenzar a hacer la pluma uno sobre otro, sobre otro. Aquí todavía no lo quiero hacer curva, todavía no. Este es el primer paso, como uno lo puede hacer sencillo, uno sobre otro, sobre otro. Entre más pegadito no se va a notar no se va a notar que quedó muy liso el nodo. Esto sería una forma, la forma lisa, es decir, nodo tras nodo, tras nodo, tras nodo, tras nodo. ¿Ok? Esa sería una forma. La otra es, vuelve y juega, perdón. La otra es, vuelvo, me acerco aquí al recipiente, tomo aquí nuevamente el nodo en el filo de acá, arriba, que voy a borrar es esta línea. Trazo otra aquí, trazo otra acá, trazo otra aquí, y donde ya comienza a ver que va a haber una curva de aquí a acá, trazo una y a lejos la otra. Es decir, una aquí y otra acá y una en el medio. Es decir, tiene que haber tres para hacer una curva. Y con la tecla Command vamos a poder mover los nodos sin que se nos mueva, sin que hagamos un nodo más. Y si queremos hacer una curva, simplemente
Le damos sin el coma y un punto más en el medio. Eso lo voy a hacer con calma después en otra clase, ¿ok? Pero quiero comenzarlos a introducir. Command, con la tecla Command presionado, puedo comenzar a mover esta curva, miren. Porque después vamos a tener que recortar. Y para recortar las figuras, para recortar cuerpos, para recortar, siluetear, que se llama en Photoshop, esto se llama siluetear. Pues vamos a tener que practicar harto. Entonces presiono Command y veo la curva y la empiezo a mover, ¿ok? Ahí está, perfecto. Ahora sí pongo otro nodo acá, me muevo, me desplazo, lo empiezo a observar, ¿dónde está? Ok, me estoy metiendo, ahí no es, ahí no hay curva. La curva está mucho más abajo. Esto aquí es recto, aquí sigue por acá, por aquí, por acá, por acá. Afortunadamente aquí la curva está muy abajo, acá abajo está la curva, entonces no me preocupo, pero que aquí está casi que muy liso, entonces no me preocupo. Pero si tuviera curva, que en la fotografía que yo edité para la divulgación de la clase, me dio exactamente en la curva. De hecho, aquí, por ejemplo, hay curva. Entonces, vuelvo y juega. Tomo este nodo de aquí y lo comienzo a mover para que exista la curva acá. Con Command o Control lo presiono, acerco estos noditos hacia acá para que la curva me quede más marcadita y no tan recta. Aquí mismo este también se lo siente que hay un nodo aquí que se está moviendo, que no está en la curva. Perfecto. Perdón. Ahí está. Aquí otro nodo. Y ahí está. Vamos a subir esta curvita hacia acá. Creo que ahí está bien. Ahora sí voy a cerrar esta selección. Me voy a alejar un poco más. Solo hice esta selección porque quiero separar este pocillo de este corte del mantel. Ahora sí me paso tranquilamente hacia acá. Ok. Muy bien. Y solo es este pedazo, el que él se empalma. Después el otro parte de acá no me preocupo porque lo puedo hacer con bastante espacio, pero cada vez que se empieza a acercar elementos que se rozan unos con otros, es mejor hacer la selección. Y una vez que lleguen a cerrar la selección, miren que yo cerré la selección, la voy a repetir nuevamente como la cerré aleatorio, aquí no tengo medida ni gusto, simplemente selecciono un parche aquí, acá, acá arriba, acá, y lo cierro aquí. Vuelvo donde inicié el nodo, lo cierro y le doy el clic derecho y le doy hacer selección, ¿ok? Aquí clic derecho, hacer selección. Le doy OK. Y ahora ya tengo seleccionado esa parte que está ahí adentro. Y selecciono ahora sí la herramienta de tapón de clonar. Que la herramienta de tapón de clonar es la letra S. Con la letra S ustedes van con la herramienta de tapón de clonar a seleccionar ahora sí una muestra. ¿Cómo seleccionamos la muestra? Con la tecla Alt. Con la tecla Alt presionado y con el seleccionar una muestra. Por ejemplo, quiero esta parte de acá, o quiero esta de acá arriba, o esta de acá abajo. Cuando tengan ese eje, como lo ven aquí, ese eje, significa que ese eje tiene para selección de muestra. Cuando lo dejan de tener de presionar el Alt, no existe más ese eje. Lo presiono y ahí se ve esa mirilla, ese eje. Eso significa que me está mostrando de dónde quiero la muestra. Yo la quiero de aquí muy cerca porque no quiero que me distorsione ni textura ni color. Entonces, esta de aquí al lado. Y me comienzo a mover. Aquí. La comienzo a tapar. Aquí la opacidad y el flujo lo tengo a 100%. Si puedo hacer el pincel un poquito más grande, perfecto. Esto depende de la cantidad de lo que quiera tapar. ¿Okay? Estoy tapando. Perfecto. Miren cómo se fue. Profe, ¿y por qué hiciste ese recorte? ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Por qué te preocupaste de esa parte? Porque yo aquí, miren, con este corcho, con este recorte que separe, si yo me salgo, por más de que yo me salga que del tapón de clonar, no le hago nada al pocillo, mira, no se mancha. Solo le hago a lo que está dentro del mantel. Nada que por más de que yo salga, miren, se salió el pincel para arriba y no le hago nada. ¿Por qué? Porque está recortado. Ahora sí, control D para quitar esa selección. Y me voy a alejar. Ahí está.
Perfecto. Pero veo que hay una manchita en el pocillo, la mancha del reflejo, así que voy a regresar. Control Z y ahí está el recorte. Recuerden, ahí está el recorte. Miren, la línea punteada me muestra dónde está el recorte. Ahí está la línea punteada. Miren. Listo. El tapón de clonar. Lo tengo la muestra aquí y no me mancha hacia afuera del pocillo. ¿Cómo hago para quitar la mancha del pocillo? Invertimos la selección. ¿Cómo la invertimos? Vamos a la parte superior donde dice selección y le damos invertir. Y ahora sí, en lo contrario, seleccionamos una muestra del pocillo, porque lo que vamos a quitar es esta mancha de aquí. Entonces selecciono esta parte de aquí, esta muestra de aquí. Selecciono y clic ahí. Y empiezo a pintar, miren. Y ahora si no se pinta, es el mantel. Miren, no se pintó para nada el mantel. Solo estoy pintando el pocillo. Perfecto, ahí está. Muy bien. Lo dejaré hasta ahí, me alejaré un poco, ahora sí. Reducir, reducir. Perfecto, reducir, 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 reducir. Ahí está. Control D para quitar la selección. Me alejo un poco más, me alejo un poco más para que la veamos. Ahí está, miren, ha perdido ya esa línea. Ahora sí, esta línea que está acá ya me río porque como no está cerca nada a esta línea, simplemente tampón de clonar, aquí que es S, la tecla S, selecciono la muestra que está al lado, que es una de aquí, por ejemplo, lo hago un poquito más grande el pincel, durezas 0%, selecciono aquí esta parte y voy aquí sobre la línea, miren. Listo, ahí está, se fue. Y ahora sí, no quiero que esto me quede, estas líneas empiezan a bajar, entonces prefiero tomar una muestra de aquí al lado, de donde viene recto todavía la línea, y comienzo a rayar aquí esta parte. Ok. Ok. Puedo utilizar otras muestras de otras partes para que no me quede tan copiado, porque recuerden que el tapón de clonar lo que hace es copiar de una parte y la pega en otra. Entonces, si ustedes hacen eso en un módulo que es muy notorio, se va a notar que lo han repetido una y otra vez ese espacio. Pero entonces yo selecciono muestras de otra parte, por ejemplo de aquí, y comienzo a manchar acá, y ahí altero ya esa copia que hice y no se va a notar que fue una, eh, un clon, un tampón de clonar. ¿Okay? Ahora sí, esta parte de acá arriba, la parte negra de acá arriba, lo mismo, el borde de acá arriba, veámoslo el bordecito, perfecto. Este borde oscuro. Lo mismo, tampón de clonar, recuerden que el tampón de clonar es la letra S, tampón de clonar. Me acerco aquí con la tecla Alt, selecciono la muestra, la más cercana, aquí está. Perfecto, con el clic, ya le hice clic, y comienzo a pintar esta parte de aquí. Así. Levanto el pincel y pinto. Levanto el pincel y pinto. Perfecto. Nuevamente tomo otra muestra para que no me quede ese módulo copiado. Tomo la muestra de otro lado. Perfecto. Tomo otra muestra de otro lado. Mancho. Tomo otra muestra de otro lado. Y mancho para que no me quede como si fuera copiado de un mismo espacio, sino que quede aleatorio. Me voy a alejar un poco más. Miren, ya se fue esa esquina nuevamente. Me queda solo un espacio, esta es otra esquina. Me quedan 3 minutos, control S para guardar porque si no se me colapsa y hemos perdido todo este avance de trabajo. Me faltan pocos pasos, me falta es definición nomás de arándanos, cortar esa otra línea, mover esa otra mancha de allá y listo. Creo que la tenemos, la imagen. Pero de pronto exposición y de pronto un poquito de color, manejarle. Ya esto ya es con tiempo, porque cuando uno deja la fotografía y la deja de ver por una semana y después la retoma, la ve con otros ojos, con otro criterio. Y esos criterios son importantes también empezarlos a adquirir con ese gusto fotográfico, ¿cómo? Dejando reposar, viendo otras fotografías y después regresar a la foto de uno y empezar a darse cuenta qué era lo que hacía falta. Pero por el momento la veo muy bien. Voy a dejar de compartir la pantalla porque me falta ya un minuto para que se me acabe esta sesión
Y bueno, vamos muy bien, ¿verdad? Recuerden que esta clase queda grabada para que ustedes tengan el paso a paso. Esto es en Photoshop, tampón de clonar. Después voy a hacer un ejercicio de lo que es pluma, exclusivamente para que aprendamos a recortar un vaso, por ejemplo. Como el vaso es curvo, vamos a recortar elementos sólidos para que después ya hagamos elementos fluidos como un cuerpo humano, como una prenda de vestir que tiene bastantes curvas, una chaqueta, por ejemplo, tiene bastantes ondulaciones, y entonces tenemos que siluetear en Photoshop pues con bastante calma. Entonces los primeros ejercicios para aprender a siluetear van a ser tazas, cucharas, sólidos y líneas sean curvas, pero muy rectas, como que no tanta textura, ¿ok? Vamos muy bien, vamos muy bien. En la siguiente sesión terminamos la fotografía, pero también quería comentarles que para la siguiente clase me gustaría hacer una clase de marca de agua para que comencemos a personalizar nuestras fotos. Cómo crear nuestra marca de agua, es decir, nuestra firma, y que la empecemos a aplicar en algunas fotografías. Recuerden que no todas las fotografías van con marca de agua. ¿Qué fotografías no van con marca de agua? Las fotografías de street photo, las fotografías callejeras. La fotografía callejera, por lo general, nunca va con marca de agua. De resto, bueno, ya si ustedes quieren ponerla, pues súper. No es recomendable ponerla, pero sí es bueno comenzar a tener ese sentido de pertenencia y que se comienza a caracterizar. Es decir, la marca de agua es más para uno que para los demás, se los aseguro. ¿Por qué lo digo? Porque no es por temor a que nos roben la fotografía, porque la fotografía una vez que lo va a subir con marca de agua, hacen lo que yo estoy haciendo en este momento para borrar manchas. Tampón de clonar y borran la firma y uno que ha hecho, nada. O sea, la firma lo único que de pronto le garantiza es que lo conocieron. Entonces es más por uno, para que lo conozcan a uno, el nombre de uno y para que uno sienta su sentido de pertenencia sobre esa imagen. Pero la idea es, a largo plazo, es que la firma no sea la firma, sino algo característico que uno diga, esa fotografía es de X persona, porque maneja tales planos, o porque maneja tal temperatura de color siempre en sus fotos, o porque su colorimetría es siempre esa, o porque, bueno, X maneja cierta temática, él siempre fotografía ventanas, o él está siempre fotografiando X o Y momentos y circunstancias. Entonces, esa es su firma, no tiene que firmar las marcas de aguas. Super firmar las tomas. Sí, sí, las tomas, como les digo, esto es más por uno y como se dan cuenta yo en mis fotografías las marco y en mi Instagram tengo mi marca de agua porque la gente lo empieza también a reconocer como una fotografía artística, es decir, mi fotografía, mi proyecto personal que es Fine Art,